¿Qué es una repatriación? Una repatriación es el proceso del traslado del cuerpo, en el caso o de las cenizas de un fallecido que haya ocurrido el siniestro en un lugar ajeno a su país de origen. ¿Se puede repatriar un brazo? ¿Solo? ¿Una pierna? Antes muerta que sencilla. Antes, claro. Sí. ¿Cuánto puede valer una repatriación? ¿Cuánto cuesta? Yo te puedo decir a lo mejor el mínimo. Si vienes por particular te puede salir como mínimo. Bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast, esta vez sí con nombre, Vivo para Proteger. Es el nombre que hemos elegido porque va mucho con lo que pretende ser la temática del podcast. Un podcast sobre la vida, sobre cómo nos preparamos o no para proteger lo que más nos importa cuando la vida más nos golpea. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, que es qué pasa cuando una persona fallece lejos de la familia. Hoy vamos a hablar de la repatriación y para eso hemos traído a una invitada muy especial, pero antes de presentárosla, me gustaría, he preparado una sorpresa para ella. No te asustes, Lisbeth. He hecho mis deberes, entonces le he preguntado a ChatGPT que me cuente algo sobre nuestra invitada. Así que voy a proceder a leer, porque no quiero perderme nada de lo que me ha contado ChatGPT sobre ti. Luego me vas a decir si es verdad o es mentira. Lisbeth Zambrano es una profesional que no se dedica a vender seguros, sino acompañar a personas en el momento más frágil de sus vidas, la muerte de un ser querido. Su historia arranca lejos, en Venezuela, en un sector distinto, la banca. Pero el destino la empujó a cruzar océanos y en España encontró lo que parece ser su verdadera vocación, la asistencia funeraria internacional. Lo que no todo el mundo sabe es que antes de llegar a Active Seguros, Lisbeth no solo aprendió este oficio, sino que fue capaz de abrir varias sucursales en Europa, llevando servicios funerarios a lugares donde nadie la conocía, enfrentándose a culturas diferentes, normativas diferentes y, sobre todo, a familias que en medio del dolor necesitaban a alguien capaz de darle más que un trámite. Lisbeth se ha pasado años resolviendo lo que no tiene manual: repatriaciones complejas, despedidas inesperadas, historias humanas, que viven a contrarreloj y sin margen de error. Y lo ha hecho siempre con dos cosas por delante: humanidad y temple. Pero su historia no es solo profesional. Lisbeth tiene una pasión por el ballet, una disciplina que requiere la misma sensibilidad, rigor y equilibrio que su día a día. No hay que entender mucho de danza para saber que solo alguien capaz de moverse con esa precisión puede también liderar equipos, acompañar familias, gestionar lo invisible sin que se note. Y hoy está aquí para que nos explique, sin postureo, qué significa proteger a las familias y cómo se hace ese tipo de repatriaciones. No sé si esto ha acertado, no ha acertado. Increíble, Raúl. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de poder compartir contigo este espacio y además estoy bastante sorprendida porque siento que ahora la inteligencia artificial me conoce mejor que yo a mí misma. Entonces, sí, efectivamente, sí, bastante acertado todo lo que has comentado ahora mismo y bueno, estoy encantada de estar aquí contigo y bueno, que sea un espacio muy... Tú trabajas en Active, te dedicas al tema de las repatriaciones, a repatriar a las personas, tanto las que viven en España, los extranjeros que viven en España, que hay que repatriarlos a sus países de origen, tanto como los españoles que los hay que traer a España. Correcto. Vale. ¿Cómo una mujer como tú empieza que está en banca en Venezuela
de repente terminas dedicándote al sector funerario aquí en España. ¿Cómo ocurrió? Sí, bueno, esta experiencia del tema de los traslados internacionales y las repatriaciones ha sido, yo creo que más bien algo muy fortuito, ¿no? Porque efectivamente lo que es mi trayectoria y mi experiencia no tenía absolutamente ningún vínculo con esto. Simplemente me llamaron un buen día porque había pues una vacante en esta, que es una empresa de traslados internacionales. Y bueno, pues me han contratado allí y bueno, poco a poco aprendiendo y bueno, es un trabajo que parece que nunca dejas de aprender. Yeah. Nunca, jamás he tenido un servicio de repatriación Igual. parecido igual, aunque sea del mismo destino hasta, del mismo origen hasta el mismo destino, siempre hay algo distinto, algo que caracteriza propiamente a cada servicio. De todo eso vamos a hablar de curiosidades de las repatriaciones. ¿En este proceso hubo alguna persona, algo que te marcara y que te dijera, estoy en el sitio adecuado y este trabajo conecta conmigo? ¿Hay alguien que te marcó especialmente? Sí, he tenido, bueno, varios casos, hacia vos de pronto me puedo acordar unos 3 casos, pero hubo un caso muy particular que me marcó. Hacemos todas las repatriaciones para determinados consulados, para repatriar extranjeros que viven aquí a su país de origen. Y uno muy particular, un chico bastante joven que pues fallece ahogado. Y bueno, mi contacto evidentemente era el apoyo a su madre, ¿no? Y en todo el proceso de la repatriación hasta su país de origen, que en ese caso era Honduras. Particularmente, bueno, hemos hecho el servicio, ha estado todo bien y bueno, hijo único de la señora. Cuando pasan los meses, me vuelve a contactar la señora para informarme que estaba embarazada en el momento del fallecimiento de esta persona, de su único hijo. Sí. Entonces, con lo cual ella quería compartir esa noticia conmigo y, wow, para mí, bueno, fue... Como una segunda oportunidad para ella. Totalmente, una segunda oportunidad y que se haya acordado de mí para simplemente decírmelo y que, bueno, sobre todo agradecer en esos momentos el apoyo que sintió. Ahí te marcó y empezar a decir, estoy haciendo algo que aporta a la sociedad, que ayuda a las personas. Totalmente, totalmente. Eso es lo que personalmente me enriquece, ¿no? El saber que estoy apoyando a la familia en esos momentos tan complicados, tan difíciles, por la parte emocional que esto representa y es directamente lo que a mí me motiva a realizar este trabajo. A seguir. Me decía mi amigo ChatGPT que cuando viniste a España empezaste a trabajar en este sector, tuviste que afrontar varios retos. El abrir nuevas sucursales, otros países, otras culturas. ¿Cómo fue esa etapa? Así fue. Uno de los logros que considero más significativos de esa etapa fue justamente consolidar una red funeraria internacional que sea sólida y bueno, que a la vez trabaje a través de la excelencia del servicio. Entonces, pues hemos logrado no solamente a nivel europeo, sino a nivel internacional, los 5 continentes, poder pues tener o prestar, mejor dicho, un servicio de asistencia internacional funeraria. Estamos hablando de algo muy complejo, estamos hablando de fallecimientos, muchas legislaciones y poder tener capacidad de trasladar o traer gente de cualquier parte del mundo. Eso es algo enormemente complejo a nivel de infraestructura, por decirlo de alguna forma. Y de infraestructura, perdona que te interrumpa, Raúl, también por el tema de las diferencias culturales, ¿no? O sea, estamos hablando que sí, cada país tiene su propia legislación y sus propios procedimientos que hay que cumplir evidentemente al pie de la letra, y luego también pues los temas culturales, ¿no? Que muchas veces pueden incidir en determinadas situaciones. ¿Qué caso te sorprendió por la cultura de ese país? Es decir, por algo especial que un país determinado te decía que había que hacer o enterrar o llevar de alguna manera determinada. Sí, bueno, tengo un par de casos que recuerdo así ahora mismo. Bueno, cuando vamos a trasladar, por ejemplo, un musulmán, sí. Claro, ellos tienen pues un ritual propio, ¿no? En el cual, pues, bueno, evidentemente la red funeraria los trata como tal y con pues el respeto al tema religioso, ¿no?
Y por otra parte, me recuerdo concretamente otro servicio que yo estaba haciendo hasta un país de Latinoamérica, en el cual coincide con la época del COVID. Yeah. Y claro, queríamos repatriar el cuerpo, porque ten en cuenta que nosotros podemos hacer la repatriación de los restos mortales en cuerpo o en cenizas. En este caso, se quería repatriar el cuerpo, pues se ha activado todas las alarmas y han bloqueado todos los vuelos internacionales cuando pues, han decretado el tema del COVID. Y pues bueno, o sea que no se pudo repatriar el cuerpo, entonces han pasado muchísimos meses y claro, tú ten en cuenta que el conservar unos restos mortales pues requiere una condición, o sea, tiene que estar refrigerado, etcétera, en unas condiciones bastante específicas, y eso fue bastante complejo porque cada noche que pase un cuerpo pues en las cámaras de conservación tiene un coste. Un coste, claro. Sí. Entonces, bueno, fue bastante complejo porque en esa época estábamos intentando convencer a la familia, o bueno, indicarles por los temas puntuales en los que estamos atravesando, de cremar a pues esa persona. Sí. Y costó bastante, porque nosotros, claro, evidentemente no podemos hacer algo que esté ajeno a los deseos de la familia, pero finalmente pudimos tener la autorización de la familia para poder incinerar. Se ve que es un tema, en este caso, cultural o religioso. Uh-huh. Me ha llamado la atención algo que quizá poca gente sepa de ti, que es el tema del ballet. ¿Tú lo practicas? ¿Te gusta? ¿Tiene algo que ver con el equilibrio y esa disciplina que se necesita para el trabajo profesional? Definitivamente, Raúl. Y el ballet para mí, bueno, sí, al día de hoy lo practico como un hobby, me gusta. Hace muchísimos años me gradué como bailarina profesional, carrera que nunca pude ejercer. Bailarina profesional repatriando. Sí, imagínate. Pero mira, ahora que lo mencionas, sí tiene un vínculo con el tema de la disciplina, ¿no? Del llevar un proceso, es más bien, es verdad, lo podríamos comparar como una coreografía, ¿no? El proceso de la repatriación lleva un orden y ese orden tiene que estar totalmente orquestado pues, por una serie de pasos. Al final las personas somos un poco así, de nuestros hobbies, las características que implica nuestro hobby también nos los llevamos al término profesional. Así es inevitable. Vamos al barro, a la chicha. Vamos allá. Vamos a ver. Para los que nos están oyendo, nunca hayan oído hablar de una repatriación, ¿qué es lo que significa repatriar? ¿Qué es una repatriación? Una repatriación es el proceso del traslado del cuerpo, en el caso o de las cenizas de un fallecido que haya ocurrido el siniestro en un lugar ajeno a su país de origen, y entonces hacemos el traslado desde ese país hacia su país de origen. Esto puede ocurrir por varias situaciones. Primero, un tema deseo de la familia, que la persona fallecida sea enterrado en su país de origen. Segundo, por temas, lo que habíamos hablado antes, temas culturales, temas religiosos, o también por temas legales. Y aquí puede ocurrir millones de cosas, desde que una persona, por ejemplo, esté aquí emigrando en España y cuando fallezca se la quiere llevar a su país, o bien porque un español está de viaje y ha tenido un accidente. Hoy he visto unas noticias en el periódico que habían muerto 5 personas en un accidente en Nueva York, 5 españoles. Sí. Y bueno, eso es repatriación. A esas personas habrá que traerlas aquí a España porque son de España, ha sido un viaje de turismo, ha sido una desgracia. Así es. Y entonces eso es lo que es la repatriación, es decir, el traer o bien las cenizas o bien lo que es el cuerpo de la persona. Vale, imagínate qué pasa de repente cuando tú estás ahí en la oficina, en casa o donde estés y suena el teléfono. Y alguien te llama que hay un fallecido lejos y que hay que traer. ¿Cuál es el protocolo? En este caso, Active, ¿qué protocolos activa? ¿Cómo empieza ese primer minuto, ese primer segundo? Uh-huh. En ese momento, bueno, hablando en términos operativos, cuando nosotros recibimos una llamada de siniestro, básicamente se activan los protocolos propios de la compañía, ¿no? Bueno, un poco verificamos el estado de la póliza y bueno, todas las coberturas.
Una vez que lo tenemos todo claro, bueno, mucha gente lo que no ve es el montón de trámites burocráticos que hay detrás de un proceso de repatriación. Es decir, o sea, nosotros una vez que, bueno, ya activamos con nuestra red internacional, o si es un fallecido pues de aquí a nivel nacional que tenemos que repatriar a su país de origen, pues bueno, básicamente es eso, la conexión directamente con la funeraria que nos va a prestar el servicio. Pero lo que es cierto es que el acompañamiento a la familia es desde el minuto número 1 y prácticamente, bueno, más que diaria, bastante constante, ¿no? Porque claro, la familia en ese momento pues tiene que sentir el apoyo. Entonces, bueno, en términos operativos, ya luego lo que se activa es el proceso y en la cual nosotros tenemos que hacer o sacar una serie de permisos para hacer ese traslado internacional. Por ejemplo, un salvoconducto mortuorio, que eso se lo sacamos directamente en el consulado del país a donde va a viajar. Sería los como un pasaporte, sanitarios, ¿no? Sería tal como cual. un pasaporte de la persona fallecida. Un permiso es una comunicación consular en la cual pues ya ese país está en conocimiento de que va a recibir esos restos mortales. Vale. Sea cuerpo o sea cenizas. Sí. También tenemos que pedir, por ejemplo, permisos sanitarios. Y si el traslado amerita internamente, por ejemplo, un traslado aquí en España o un traslado interprovincial, tenemos que sacar permisos de sanidad interior para este traslado interprovincial y luego sanidad exterior para poder hacer pues ¿Y qué requisitos pide sanidad, por ejemplo, para esos permisos? Mira, normalmente se solicita pues mira el certificado de defunción y bueno, y ya poco más, porque ya luego todo la misma, bueno, nuestra red funeraria, nosotros mismos pues nos encargamos de hacer todos los trámites que sean necesarios ante las autoridades competentes. Sí, es una cosa muy importante que a mí siempre me gusta resaltar, que hay cosas que la gente no ve y que está detrás de todo esto. Y es que este proceso puede tardar entre 3 días, si fluye 2, 3 días, si fluye bastante, bueno, como tiene que ser, o puede tardar 10 días. Va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si es un traslado internacional, puede que el consulado me pida traducciones juradas. Traducciones juradas. Eso es, documentos apostillados también, de eso nos encargamos. Y luego también es importante el matiz del motivo del fallecimiento. No es lo mismo un fallecimiento natural, digamos, un infarto, pues un fallecimiento pues, que no sea accidental o un accidental. También si es un accidental, ya en caso de que sea, por ejemplo, pues un homicidio o algo, ya estamos hablando de que se pueden dilatar los tiempos. Sí, hay que hacer una autopsia, una investigación, el juez lo tendrá que autorizar, es decir que, por eso nos comentabas al principio que cada caso es totalmente diferente porque cada caso tiene una estatus. ¿Tú te imaginas todos estos trámites sin que haya un especialista que lo haga? Es decir, imposible. No, esto necesariamente tiene que hacerlo una persona que sabe, bueno, primero porque también para trasladar unos restos mortales pues también tiene que haber una experiencia, una capacidad, una infraestructura para hacerlo y luego también, bueno, lo que es el expertise de las personas que nos dedicamos a esto. Porque tú en todo momento estás en contacto con la familia, hablas con la familia. Sí. ¿Les explicas? ¿Les dices los tiempos, más o menos? Sí. Nosotros siempre estamos en constante contacto con la familia porque, claro, para la familia es algo que evidentemente no es común, sí, ¿no? Entonces, claro, estás en estas situaciones en las que estás pues totalmente, sin capacidad de pensar y nosotros vamos guiando a la familia e informándole cada paso que vamos avanzando en el proceso. Lo que es cierto es que cuando entra una repatriación, a nosotros, a mí personalmente no me gusta decir, mira, tantos días o tantos días. Simplemente les digo, pues estamos prestando el apoyo y estamos haciendo todo lo necesario para que pues, se pueda hacer lo más rápido y efectivo posible, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que recuerdo hacemos. Una conversación que tuvimos hace tiempo, ¿no? En la que me hablabas que incluso ahora, por el tema de la familia y por la rapidez, aquí en Europa estabais incluso repatriando por carretera, es decir, en vez de por aéreo, que es lo normal, ¿no? Lo normal es por aéreo. Me llamó mucho la atención porque en todos los condicionados de las pólizas normalmente pone hasta el aeropuerto más cercano. Y claro, cuando tuvimos esa conversación me contaste, no, es que nosotros para repatriar más rápido, para que la persona esté antes con la familia y la familia le pueda despedir
lo antes posible, porque al final la familia, entiendo que el nexo común de todas las familias es que quieren tener a su familiar lo antes posible, imagino. Definitivamente. Las repatriaciones desde Europa las estamos haciendo principalmente ahora mismo vía terrestre. Sí, se le explica a la familia, evidentemente, cuando recibimos un servicio de estas características. Y bueno, informamos que lo hacemos de vía terrestre porque normalmente es bastante más rápido y como bien dices, en los condicionados te dice vamos a llegar hasta el aeropuerto. Bueno, ya luego, claro, la funeraria pasa por el aeropuerto y hace los trámites de aduana y trae. Pero en este caso, directamente con el servicio funerario, llevamos hasta la funeraria de destino. Lo hacemos mucho más rápido y te voy a decir por qué, Raúl. Cuando ocurrió lo del COVID, pasó que, bueno, evidentemente los traslados de los vuelos, muchísimos vuelos se cancelaron y luego también cuando por fin empezaron a abrir los vuelos a cuentagotas, era muy complicado conseguir espacio en la bodega para que pues, cupiera el féretro. Entonces, con lo cual se empezó a operar de esta manera y nos hemos dado cuenta que incluso es bastante más rápido que si lo hicieras vía aérea, porque tenemos que esperar el espacio en la bodega. ¿Podemos decir que el COVID le dio una vuelta de tuerca al tema de las repatriaciones o cómo estaban repatriando las compañías de seguros? Sí, yo diría que podría ser un punto de inflexión en el tema de los traslados y que sí, que de cierta manera nos vimos afectados de esa manera y de esta manera incluso es que la sorpresa es que nos damos cuenta que es hasta más rápido que esperar a tener pues un flete aéreo y poder hacer el vuelo. Al final, aunque la gente piense que no, yo se lo digo, las compañías también tratan de dar el mejor servicio posible. Porque compañías como la vuestra, que además solo hace decesos, os lo jugáis todo al servicio en decesos. Es decir, que no podéis fallar en esos momentos a lo que es el cliente. Háblame de las familias. ¿Cómo reaccionan las familias? Es decir, una familia que está destrozada, que ha perdido un ser querido, que encima el ser querido está seguramente en la otra punta del mundo, ese desconcierto, ¿cómo lo viven? Y si realmente cuando vosotros tenéis contacto con ellos, conseguís tranquilizarlos en el sentido de decir, bueno, tranquilos, lo lamento, pero va a volver a casa y lo vais a tener. Sí, correcto. Como te digo, desde el minuto número 1 que recibimos la llamada, siempre vamos a estar en contacto con los familiares. Es cierto que se le explican parte del procedimiento, un poco para que esté al tanto y sí se le va a ir actualizando con cada paso que vamos cumpliendo. Lo que es cierto es que muchas veces, en determinados casos, es imposible sentir empatía por esa familia que ha sufrido de una pérdida de un ser querido recientemente y estando tan lejos de casa. Entonces, son como cuestiones de peso. Pero bueno, siempre lo que nos anima es el sentir esa fuerza para que ellos se sientan también apoyados y que el servicio se preste lo más efectivo posible, ¿no? De la mejor manera posible. Pues imagino que en este mundo tan complicado, que se trata tanto con la muerte o estás con la muerte cerca, entiendo que lo que os hace seguir o lo que te hace seguir a ti adelante es precisamente esa ayuda a las familias en las que ves que les estás ayudando y que les das una esperanza, ¿no? Imagino que esto es ¿dónde te agarras? Esa es precisamente nuestra motivación, la relevancia que tiene un servicio como este dentro de los procesos comunes, ¿no? Porque finalmente la muerte es un proceso natural. Nosotros, claro, las personas no lo tenemos tan interiorizado, pero es así. Y el saber que uno está allí para apoyar a la familia, finalmente es lo que nos motiva. Además, estas cosas que dices, nunca te pasa, esto no me va a pasar a mí, pero sí. Al final... pues tú haces un montón de repatriaciones al año, con lo cual, no te pasa a ti hasta que te pasa. Y te sorprenderías, porque muchas de las repatriaciones uno dice, repatrio gente mayor, ¿no? Hay de todo. De hecho, la sorpresa y la gran pena de todo esto es que me sorprendo porque siento que es gente más joven, ¿no? Lo que puede ser un accidente de tránsito, lo que hablamos antes, un ahogado o, incluso alguna enfermedad.
Sí, entonces nos sorprendemos porque, bueno, esto es algo que la muerte llega cuando llega y no hay edad para ello. Venga, vamos ahora a las preguntas estas que a la gente le gusta saber. ¿Se puede repatriar un brazo solo, una pierna, un miembro en general? ¿Se puede repatriar? Sí. Eso? De hecho, bueno, personalmente tengo poca experiencia, esto le llaman los traslados de piezas anatómicas. Ajá. Entonces, bueno, puede ser como bien dices, un brazo, o sea, una pieza, lo que sea, un torso incluso. Sí. Normalmente esto se hace por fines pues, de investigación y de estudios. Ajá. Yo realmente he realizado muy pocos, pero sí que he tenido por lo menos un par de casos que lo haya hecho. Si yo me voy por ahí y se me corta, en un accidente me cortan un brazo, ¿yo puedo traer el brazo? Es decir, Mira, nosotros dentro de la cobertura, te voy a hablar ahora de la parte de seguro, ¿no? Sí, la parte contractual, vale. Sí, ahora el seguro, nosotros tenemos una cláusula en la cual miembros amputados nos encargamos de hacer la incineración de los miembros amputados. Y es curioso porque hace aproximadamente un año y medio, en los medios de comunicación les salió una noticia de que pues, un paciente de un hospital pues, le habían amputado una extremidad y se ha ido. Y entonces lo estaban buscando para decirle, oye, mira, que te tienes que hacer cargo del brazo. Es curiosísimo. Y yo, claro, nosotros pensando, oye, que si hubiese tenido el seguro con nosotros, pues mira, que sepas que eso está cubierto por nosotros. Y en esos casos de amputación se hace directamente la incineración. Entonces entiendo que se puede repatriar tanto partes cuando la persona se mantiene viva, a cuando pues hay un destrozo general y la gente y viene pues en mal estado y solo son... Sí, se puede, sí, no hay ninguna limitación con respecto a eso. Vale, ahora cada día se viaja más y bueno, nos está dando por viajar cada vez en más sitios más raros. Entonces, ¿qué pasa si mueres en un crucero o en la selva o en mitad del desierto? Porque... Sí. El traslado internacional desde donde sea hasta España, o también podemos hacer traslado desde España hasta cualquier punto del planeta sin ningún tipo de limitación. Imagina que en un crucero, por ejemplo, el barco lo dejaría en el puerto siguiente donde tal, pero y en la selva y en el desierto, ¿ahí que vais? Ahí bueno, habrá una manera de llegar a que ese fallecido llegue al punto internacional de salida y bueno, prepararlo primero para la funeraria. Pero sí, nosotros no nos vamos a limitar nunca jamás por ningún destino. No hay nada que os pare. No hay nada. Hasta el momento no. 2 preguntas juntas. Sí. Países muy complicados, de estos que te llaman y te dicen el país y tú te echas las manos a la cabeza y de madre mía, esta la que me ha caído, y países donde no se puede repatriar de ninguna de las maneras. Repatriar o traer. Comienzo atrás para adelante. País de momento en donde no haya podido repatriar no he tenido, de momento. Tampoco yo he hecho repatriaciones o desde todos los países, ¿no? De momento ninguno. País complicado, mira, te voy a hablar de un caso que tuve justamente a principios de la guerra de Rusia. Había pasado 2-3 meses del inicio de la guerra y me sale una persona española fallecida en Rusia. No tenía nada que ver con falleció, de hecho fue por causas naturales. Esta persona la logramos traer a España. Yo, en un principio, claro, recibo el siniestro y, claro, me eché las manos a la cabeza porque pensé, oye, no sé, está en guerra, los condicionados lo pone, ¿no? Los condicionados pone... Si está en guerra no se puede. Eso es lo que pone las exclusiones. Lo que pasa es que pues hay momentos, y yo lo veo muy bien, en el que las aseguradoras... pues como que dan manga ancha, porque, por ejemplo, si nos ponemos, pues no hubieran cubierto los seguros de salud nada del COVID, los seguros de decesos tampoco hubieran cubierto las muertes por COVID, entonces hay momentos en la vida que por imagen y por ética tienes que cubrir ciertos siniestros, aunque hay compañías que te dicen que no. En nuestro caso particular, como bien dices, cuando lo del COVID nosotros prestamos todos los servicios, a pesar que en condicionados lo ponía epidemias, y en el caso de los asuntos bélicos, pues sí fue posible repatriar. Yo hasta me sorprendí, pero bueno, fue como un logro profesional que te dice, oye, mira, estamos, digamos,
pasando por encima de las condiciones generales sí. Entonces, si los países donde no se podría, o esto serían más que nada pues los que están en guerra o fuera en situaciones peligrosas, Sí. el llevarlo porque, bueno, al fin y al cabo Rusia está de guerra, pero no afecta a una inmensa parte de su territorio, evidentemente, pues a Ucrania sí. Pero a Rusia pues es una pequeña parte. Así es. ¿Cuál ha sido tu repatriación más difícil? Uy, mira, tengo bueno, un caso mediático. ¿Mediático? Sí. ¿Que salió en la tele? Sí, claro. Pensé que, bueno... Cuenta. Esto... Bueno, no digas nombre. No, es que no sé. Entonces, bueno, esto es una chica extranjera de origen latinoamericano. Sí. Y bueno, básicamente pues por las razones del fallecimiento de la persona, los tiempos se dilataron y el proceso fue bastante más complejo, fue un proceso judicial. Y bueno, eso diría yo que fue el caso más difícil y bueno, ya por supuesto por respeto a la familia y sí, las amistades, pues no vamos a entrar en detalles, pero... ¿Fue mediático sí. Que salió en prensa, salió en noticias? Sí, en las salió noticias y ha sido bastante conocido aquí a nivel nacional. Venga, uno surrealista. Ay, surrealista. Que digas, no me puede estar pasando esto a mí. Ay, Dios mío. Vale, una persona, bueno, esto se une a lo mejor con algo que... te comento, una persona, bueno, que me piden, claro, que esa persona llevaba peluca en vida, sí. ¿vale? Entonces, claro, me piden acomodarla con la peluca, pero con la mala suerte que en el vuelo... pues claro, la peluca pues... La zarandeada salió la peluca. Eso es, y claro, luego llegando allí es complicado porque eso llega sellado sí. Pues con unos, bueno, ¿sabes? Precintado sí. De una manera que, bueno, hasta, ¿sabes? Que no, ni entra ni sale nada. Y bueno, hubo que, bueno, pedir autorizaciones allí en el destino para abrir el féretro, para volverla a acomodar, mujer. Porque sí. Antes muerta que sencilla. Antes, claro. Sí. La pobre mujer. Sí. Encima me vais a traer aquí sin mi peluca. Eso es. Y mira, y recientemente tuve otro traslado desde México para acá, para España. Y bueno, cuando fuimos teníamos todo perfecto, ¿no? Todo sale en orden, mira, tenemos el vuelo, este es el flete aéreo, sale este día y a esta hora. Y bueno, hago el seguimiento porque, claro, nosotros hacemos el seguimiento del vuelo. Cuando sí. Está aquí, funeraria, bueno, la funeraria ya está, por supuesto, avisada para la recepción y el traslado hasta el destino final. Pues, bueno, que no llega, no ha llegado, no, pues me avisan, llamo a la funeraria y me dicen, no, te lo tengo que subir en el próximo vuelo porque viajaban aves en la bodega. Y resulta que si viajaba aves no podía viajar los restos mortales. Entonces fue bastante curioso. Esto me pasó hace unos meses apenas. Sí. ¿Cuál ha sido la más rápida? Esta que has dicho, hostia, ha salido todo... Sí, la más rápida es las terrestres. Mira, fallecidos, estamos repatriando, bueno, el colectivo de gallegos migraron sobre todo también eso a Europa, ¿no? Entonces tenemos muchos asegurados de origen de Galicia, pues en Alemania, Francia, Italia, que estos servicios salen, que ya te digo, un par de días y es una cosa súper expedita y rápida. Un día o 2 días, o sea, como a los 2 días del fallecimiento ya la persona la están... Como todo salga, la burocracia, los papeleos salga... Que está esperando ahí el de la funeraria con el coche para salir zumbando. Sí, estos últimos de Europa sobre todo, que hacemos en vía terrestre, están saliendo bastante ágiles. Sí. Ya me has contestado antes, pero te lo voy a volver a preguntar. ¿Alguna vez has tenido que decir, no se puede, esto no lo podemos hacer, no se puede hacer esta repatriación? De momento no hemos tenido esa situación. Cuando hay diferencias familiares, bueno, puede que tienes que dejar a la familia que tome decisiones, pero ya son nosotros como compañía o incluso en nuestra parte funeraria tampoco podemos participar. Así que de momento, mira, no me he presentado la oportunidad de decir no. Te me has adelantado a la siguiente pregunta. Te pregunto,
¿Y qué pasa cuando la familia no se pone de acuerdo, cuando están a hostias? Porque esto es más normal de lo que la gente puede pensar. Bastante más normal. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, familia que algún miembro quiere inhumación, es decir, el entierro, y otro familiar quiere la cremación, la incineración. O no, queremos repatriarlo al país de origen, otros no, que va a ser en el país de origen si toda la familia vive aquí, ¿quién le va a llevar las florecitas al cementerio? ¿Me entiendes? Entonces, claro, tenemos esas circunstancias familiares en las cuales pues nosotros como compañía no podemos intervenir, tenemos que esperar pues que la familia tome una decisión. Por supuesto con unos tiempos, porque lo que te comentaba al principio, el espacio, estos son cosas que hay que hacerlo bastante rápido, bastante ágil. Esperamos siempre la decisión de la familia y en base a eso actuamos. De que ellos se a un lado, que se maten ellos y cuando quede el último que te diga lo que... Totalmente. Lo que hay que hacer y ya está, Sí, ¿no? sí, definitivamente. ¿Cómo se prepara... ¿Cómo se prepara uno sin romperse con estos temas? ¿Cómo proteges tu parte humana? ¿Cómo proteges, cómo convives con todo este dolor? Es complicado, Raúl. Como te comentaba, es inevitable y muchas veces en casos muy particulares empatizar y sentir esa angustia. Porque finalmente, claro, estás recibiendo una llamada de una persona que está rota por dentro, que muchas veces ni siquiera te puede comunicar qué es lo que está pasando. Y además son llamadas, como bien sabes, que puedes recibir a cualquier hora. Nosotros, bueno, evidentemente nuestro servicio es 24/7 y muchas veces te pillan en una situación en la que ni siquiera estás, digamos, en la oficina, sino que estás en un sitio y, bueno, claro, tienes que sacar ese lado profesional para poder, pues, echar hacia adelante con el siniestro. Y, sobre todo, aunque uno empatice y sienta esa pena, ¿no? por lo que está viviendo la persona con la que estás comunicando, siempre, bueno, vamos a llevar adelante el servicio y, bueno, todo a través de la cercanía humana, ¿no? Porque del contacto pues... ¿Qué hace especial Active? ¿Qué le hace tan especial? Vosotros sois una compañía que solo hacéis seguros de decesos, estáis hiper especializados. Sí. Os llamabais Apocalipsis, en Sí, su día, correcto. bendito al que se le ocurrió el nombre. Menos mal que tenéis ahí una persona de marketing que lo cambió. Que lo hizo bien. Sí, lo hizo muy bien. A mí me gusta mucho el logo del casquito, yo siempre os lo he dicho, que me parece súper original, súper disruptor, es decir, me gusta mucho. Pero ¿qué es lo que os hace especial en todo esto? Hablando de las repatriaciones, ¿qué hacéis diferente a los demás? Sí, a nosotros, nos mueve como siempre la profesionalidad, la transparencia, pero principalmente el trato cercano. El trato cercano con los familiares y, bueno, el estar presente, cuando nosotros hacemos una repatriación puede pasar en otra compañía que ellos tienen turnos, aquí no. En una repatriación, si cojo una repatriación, voy a ser yo quien vaya a acompañar a esa familia en todo el proceso. Da igual que sean los fines de semana, que estemos, lo que sea, en días de vacaciones, siempre vamos a estar en el acompañamiento con la familia. Tú ten en cuenta que, bueno, nosotros en Active Seguros somos una empresa, una compañía pequeña, pero bueno, tenemos 70 años haciendo lo que hacemos. Además, somos una compañía que nace de la Unión de Funerarios, con lo cual, digamos que el servicio funerario lo llevamos en nuestro ADN. Por dentro. Por dentro, totalmente. Y bueno, una de las cosas es eso, que siempre nos queremos asegurar de pues, que la familia reciba la atención y ese cariño en esos momentos tan difíciles. Es que sois una compañía hiper especializada Correcto. en este sector. Además, sobre ventajas, a mí personalmente, sobre todo para el colectivo inmigrante que vive en España y que quiere ser repatriado a sus países, por ejemplo, tenéis algo diferenciador en Europa, que es que lleváis al lugar de incineración o inhumación al cadáver, ¿no? Así a la es. persona, perdón, al fallecido. Uh-huh.
Y cosa que lo normal en los condicionados es aeropuerto más cercano, y ahí te dejo, y desde ahí ya pues te cogen una funeraria del sitio y ya a partir de ahí te encargas tú. Vosotros no, los lleváis a destino. Así es. En Latinoamérica y en el resto de países sí que lleváis al aeropuerto más cercano, pero ahí mismo le entregáis una ayuda dineraria a la persona, a los familiares, para que pues ellos puedan tenerlo, pues, hacer el traslado y los trámites. No sé si me dejó algo. Sí, no. Bueno, quería como aportar algo a lo que comentas. Efectivamente es como bien dices, si la repatriación es hacia un país de la Unión Europea, nosotros vamos a llevar hasta el destino, es decir, nos encargamos de lo que es también la recepción en el aeropuerto y el traslado hasta el destino final. En los casos de terceros países, es tal cual como lo mencionas. Nosotros hacemos el traslado hasta el aeropuerto y desde el aeropuerto damos una ayuda, una subvención de unos 1.000 euros para poder efectuar ese traslado desde el aeropuerto hasta el destino final. Operativamente te digo cómo lo suelo hacer, cómo lo hago, y yo creo que las familias están más contentas de esta manera, porque como no es un proceso habitual, cuando tú le dices a una familia, oye, mira, que ahí te va a llegar y que sepas que aquí tienes este dinero, la familia igual va a estar bastante desorientada, porque para esto hay que saber. Entonces, operativamente lo que hago es que yo les hago el servicio completo. ¿Y lo llevas al destino? Sí. Es que me he dado cuenta que aquí nos ahorramos un montón de problemas, porque nosotros cuando vamos a hacer una repatriación desde aquí tenemos que informar cuál es la funeraria receptora de allí, y yo tengo red en toda Latinoamérica. De hecho, yo tengo red a nivel mundial. Entonces, para mí también operativamente es más sencillo. Yo creo que es un ganar-ganar, porque la familia se está ahorrando un dolor de cabeza de saber, oye, cómo va a ser yo este trámite de lo de la aduana para el traslado, y yo ya se lo estoy prestando además con mi red, que también yo estoy consciente de que mi red, y sé que mi red pues trabaja de forma bastante limpia y profesional, con lo cual... Pues, es que esto es dar un más, es el darle algo más al cliente, es decir, algo que no espera. Es decir, tú esperas unas zapatillas porque las has comprado, pero a lo mejor, es un ejemplo tonto, ¿no? Esperas unas zapatillas porque las has comprado, pero no esperas un bombón dándote las gracias por la compra. Así es. Esto es algo más añadido, es decir, no, esto no te lo pone en el condicionado, pero yo te vamos a llevar porque como tenemos todo, tenemos la infraestructura, tenemos absolutamente todo, ¿por qué no voy a apoyarte? Total, al final, yo te ayudo más y me complico menos. Exactamente, y eso finalmente nuestros asegurados lo agradecen, y de hecho te digo que de todos estos servicios, de nuestros servicios suelen salir nuevas pólizas, porque ahí es cuando la familia cae en cuenta pues de la necesidad que es tener pues este tipo de seguro, sobre todo, bueno, también en el ámbito de los traslados internacionales, porque esto no me lo has preguntado, pero un traslado internacional puede costar, digamos, muchísimo dinero. Y aquí, claro, la familia a lo mejor en un momento muy puntual no puede darse el lujo de tener a disposición esa cantidad dineraria. Me pasaba muchas veces cuando también nosotros, como te comenté, hacemos servicios de necesidad inmediata. Necesidad inmediata quiere decir aquellos que no tienen pólizas con nosotros, pero nos contratan a través de nuestra red funeraria para hacer el traslado internacional. Muchas familias pues bastante, digamos, vulnerables económicamente, en las cuales me he visto casos de familias pues vendiendo autos, joyas, haciendo rifas y este tipo de cosas y situaciones que tú no estás con la cabeza para hacer en un momento tan triste como ese, y tienen que hacerlo para poder acometer el pago de lo que supondría una repatriación. Oye, Es que esto es fundamental, porque yo cuando hablo con la gente y le explico este tipo de cosas, te hablan como diciendo, me estás queriendo vender la moto, exacto, esto a mí jamás me va a pasar, y lo único que quieres es venderme el seguro. Pues hombre, yo me dedico a esto, y al igual que tú con las repatriaciones, yo también tengo un componente social en el que me siento muy orgulloso cuando a un cliente nuestro le pasa algo, y gracias a un asesoramiento de la correduría pues no tiene mayor perjuicio patrimonial ni está en la ruina. Y cuando hablas con la gente, decir, oye, que esto te puede pasar a ti, y oye, que como te pase y no tengas dinero,
porque una repatriación, ya que me has dicho que no te lo he preguntado, te lo pregunto, ¿cuánto puede valer una repatriación? Wow. ¿Cuánto cuesta? Yo te puedo decir a lo mejor el mínimo. Si vienes por particular, porque claro, ten en cuenta que nosotros tenemos precios pactados. Sí. Si vienes por particular, te puede salir como mínimo en 10.000 euros. En 10.000. Tranquilamente. Eso para llevarte al país vecino. Para llevarte allí. Sí, sí, aunque sea un traslado de 100 kilómetros separado Sí. por una frontera. Sí. Claro, aquí además tienes el billete aéreo del acompañante y adicionalmente lo que es el acompañamiento en el proceso completo del servicio. Sí, evidentemente esto es un tema que yo siempre con un simple seguro de decesos lo digo, decir, es que son 4, 5, 6.000 euros que a lo mejor seguramente en el momento que lo vayas a tener no lo tienes. Así es. Y a lo mejor por una cuota pequeña al mes pues lo estás pagando. Pues ya en la repatriación cobra un sentido muchísimo mayor porque la factura se te puede multiplicar por 2 o por 3 lo que es un entierro normal. Sí. Y hoy en día viajamos, nos movemos, emigramos, es decir, que los viajes están a la orden del día y es mucho más habitual y creo que será mucho más habitual todavía en lo que es un futuro. Hablando de futuro, ¿cómo imaginas el futuro de las repatriaciones? ¿Cómo imaginas que en un futuro se podrá hacer? Es decir, ¿el COVID ha cambiado o os dio una idea de que se podía hacer de otra manera, diferente? ¿Esto puede seguir evolucionando? ¿Cómo crees que podrá evolucionar todo esto? Bueno, como estamos hablando de un traslado que, digamos, son pues, unos restos mortales, yo diría que, bueno, siempre hay una parte, digamos, sanitaria, ¿no? Y legal que hay que seguir cumpliendo y que va a permanecer así para toda la vida, pero bueno, siempre, no sé, estamos siempre abiertos a las innovaciones. Por ejemplo, al día de hoy nos está sorprendiendo que la gente está aumentando mucho el porcentaje de personas que deciden hacer la cremación y llevarse las cenizas, por ejemplo. Entonces, bueno, ya se ve un cambio la sociedad de comportamiento de la sociedad que tiene, por ejemplo, más aceptación cada vez al tema de la incineración. El tema, es decir, que ahora es como que está cambiando, es decir, en vez de llevarse el cuerpo y incinerarlo allí, se incinera y llevamos bueno, a ver, en ese caso, lo que solemos hacer es como el seguro te incluye un billete aéreo para un acompañante, pues la misma persona que, digamos, que va a utilizar ese billete aéreo lleva como equipaje de mano las cenizas, nosotros le preparamos toda la documentación y esta persona pues con sus cenizas va como equipaje de mano, no va a tener absolutamente ningún problema ni a la salida ni a la entrada del país de origen. Sí. ¿Recuerdas alguna llamada o algún momento impactante que se te haya quedado grabado, bien de un compañero, bien de una funeraria, bien de algo que se te haya quedado grabado para siempre? Con llamadas de siniestro. Llamadas de un siniestro. O bien de una familia, antes has explicado algún caso, o bien de un compañero en plan, no sé, ¿has perdido algún fallecido alguna vez? ¿O se ha perdido algún fallecido? No, a mí no. A ti no. A mí no, pero yo he escuchado personas pues que trabajan en temas que sí, que entre un vuelo y otro muchas veces teníamos, dependiendo del destino, estos vuelos en los cuales hacían escalas. Sí. Yo no, en mi caso siempre, afortunadamente, ha llegado conforme a lo establecido en el flete aéreo. Pero sí he escuchado algún caso en el cual pues estuvo por ahí 2 días y hasta que aparece. Siempre va a aparecer. Pero, sí, claro. Pero a mí ese caso no, afortunadamente. Claro, pero al final como van en las bodegas, ¿no? Los sí. restos van en las bodegas, pues igual que se pierde una maleta, alguien descarga en una escala, descarga el... Claro, se hace varias escalas y le tocaba coger la siguiente y no lo subieron en el avión, pues ya rompe la cadena, digamos, ¿no? Si en todo este proceso de repatriación, tanto burocracia como... Si dependiera de ti, ¿qué cambiarías? ¿Qué dirías? Mira, esto lo cambiaría, esto no puede ser así, esto debería ser de esta otra manera. Qué complejo. En el proceso de repatriación, es que lo que yo siento dentro de los procesos, bueno, claro, cada país tiene sus propias políticas, pero yo lo que siento es que todo lo que se pide
digamos, para hacer un traslado internacional va acorde pero la y lo burocracia considero es óptima. justo. La burocracia es óptima. No, hay procesos que son bastante más lentos dependiendo del país. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una repatriación para, qué sé yo, de aquí para cualquier país europeo o cualquier país que, por ejemplo, para Cuba. Te hablo del caso de Cuba. Es más complicado obtener un salvoconducto mortuorio porque, bueno, pues tienen por la serie del gobierno, sí, por los temas políticos y las situaciones que tiene actualmente. Entonces, pues podría ser en ese sentido, agilizar algunos trámites. Pero en sí, a ver, permisos sanitarios tenemos que sacar porque sí, ¿no? Porque también es un tema de salubridad. Mira, te voy a contar otra anécdota. Otra vez con el COVID. Hubo un servicio que yo no estaba de acuerdo de hacer. De hecho, fue un servicio como era de necesidad inmediata. Lo rechazamos y lo hizo otra compañía de estas de traslados internacionales. Y era una persona fallecida con COVID y la querían trasladar, cuerpo, no ceniza. Pues tú dices, bueno, la ceniza no pasa nada. Y estamos en plena pandemia. Se ha hecho ese traslado en un contexto complicado. Complicado y que, bueno, yo no sé cómo tuvieron los permisos, pero fue como llegó el féretro abierto. Ostras. O sea, féretro roto abierto, porque eso viene precintado y claro, te viene el féretro abierto o sea, ya tú no te puedes imaginar en esa época que además la gente no sabía el virus hasta dónde podía llegar y estamos todos como bastante cautelosos con el tema. Y claro, llega eso y me imagino las bodegas, o sea, todas las maletas, la gente pensará pues con eso y también eso no sé si subirá a la cabina y bueno, fue un servicio bastante particular, pero... Yo creo que todo es necesario. Pero ¿no habría alguna manera de estandarizar todo lo que los países piden para que fuera todo igual? Es decir, hemos creado una Unión Europea, por ejemplo, aquí, o es decir, algún tratado, algún acuerdo en el que digas... para todos igual, este y este. ¿Sabes cuál es el problema, Raúl? Que siempre va a haber distintas culturas, distintas religiones. Entonces, son cosas que, bueno, que a nivel social no puedes controlar y que probablemente por eso, a ver, si más o menos puede haber una especie de estándar a nivel global, pero... Sí, pero hace inviable... Claro, es decir, por ejemplo, los ritos musulmanes no tienen nada que ver con los católicos o con... Absolutamente. Entonces no tienen nada Así que ver. Uh-huh. ¿Has pensado hacer alguna serie o una película con todo esto? realmente... Con casos así... Suelo ver muchos documentales y muchas series referentes al tema, pero bueno, por parte de ocio, ¿no? Pero no, nunca lo había pensado. Después de tantos años, ¿cuántos años llevas en esto? Wow. A ver, desde el 2017 concretamente. 2017, es decir, ya hace 8 años. 8 años. 8 años. Sí. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha enseñado todo esto? ¿Te ha cambiado la manera de ver la vida o la manera de vivirla, por decirlo de alguna manera? Totalmente. Ya cuando tú trabajas tan cerca de la muerte, le das un valor extra a la vida, ¿no? El disfrutar cada momento, el saber que está allí, como decías tú, a la orden del día. Porque esto ocurre cuando ocurre y esta experiencia me ha servido para valorar pues eso, cada momento. Y por otra parte, ya hablando un poco porque, bueno, como bien sabes y lo has dicho, soy venezolana y nosotros desde allí no venimos con esa cultura, pero aquí sí que está bastante arraigado el tema de hecho es un ramo propio que existe aquí en España, que es el seguro de deceso, el ramo de decesos. Entonces también me he dado cuenta de la importancia pues eso, de tener un seguro de decesos y en mi caso más todavía porque yo soy extranjera y yo no quiero dejar una carga a mi familia del importe que habíamos conversado antes. Espera, que te voy a interrumpir porque esa es la siguiente pregunta. Vale. Y lo que quiero es que a tu cámara, Dios mío. a tu cámara le digas o qué le dirías a una familia de la importancia de protegerse con un seguro de decesos y si es extranjero o español que vive fuera, de incorporar la cobertura de repatriación. Ahí tienen la cámara, convénceles de que esto es necesario. Bueno, pues nada, yo a las personas
Nada, solamente decirles que la importancia de estar cubiertos precisamente por lo que comentaba. Es importante no dejar una carga familiar, una carga económica, digamos, a la familia, y además de la carga emocional, que ya esa sí va a quedar en un momento tan delicado en el cual pues las personas no pueden tener digamos, la capacidad para tomar decisiones tan ágil como te podría, por ejemplo, te podríamos apoyar en el momento de un fallecimiento en caso de tener pues una cobertura funeraria. Vamos a hablar muy bien, muy bien. Yo creo que vamos a hacer seguros de decesos a punta pala a partir de ahora. Si pudieras volver atrás al primer día que empezaste en este trabajo, ¿qué le dirías a esa lead que empieza en esto, que viene de la banca, que... Me gusta esa pregunta. Me gusta esa pregunta porque nunca me la he planteado, pero fíjate, ahora si me voy al pasado y consigo a la Liz de hace 8 años que comenzó a hacer este trabajo, sobre todo le diría que tranquila, que se va a aprender, porque claro, tú inicias en un sector en el que no tienes absolutamente ninguna experiencia, que como bien te digo, todos los casos son distintos, pero aprendes a lidiar con cada uno de los casos. Entonces, yo sí que le diría a esa Liz de hace 8 años, oye, tranquila, vas a aprender y además creo que se te va a dar bien. Lo vas a hacer bien y vas a ayudar Sí, vas a ayudar a la familia, que finalmente a ti es lo que te mueve. Estamos terminando ya este episodio. Antes de hacerte la última pregunta, quería pues, decirte no sé si me he dejado algo en el tintero, algo que te hubiera gustado que te preguntara, algo que quieras decir que consideres importante, porque tenemos ahora unos minutitos para eso. Concretamente, te iba a decir, porque sí que tocaste el tema, pero comentabas que teníamos un producto muy específico para el colectivo de latinoamericanos que vivimos aquí en España. Y bueno, como es evidente, nosotros los extranjeros dejamos familiares en nuestro país de origen. Entonces sí que me gustaría hacer un inciso en esto porque, bueno, dentro de las cosas que me gusta mucho trabajar en la compañía en Active Seguros es porque confió y creó un producto específico para un colectivo que somos bastante significativos aquí en España, somos muchos los latinoamericanos, estamos hablando de 19 países de Latinoamérica que conforman el convenio. Y bueno, con lo cual a nosotros nos permite nosotros extranjeros de origen latinoamericano que estamos aquí, proteger a familia que todavía esté viviendo en nuestro país de origen en materia funeraria. Entonces, un poco la premisa de todo esto es que nosotros los que emigramos aquí tenemos, digamos, como el poder adquisitivo, sí, de la familia. Muchas veces es la fuente del apoyo a la familia que queda allí. Entonces, esto es una manera adicional de proteger pues a todos los familiares que estén allí. Además de la buena noticia que para los de allí no hay límite de edad, es decir, que si yo tengo mi abuelito y mi bisabuelo vivo allí, lo puedo incorporar dentro de la cobertura, se llama Repatriación Plus. Y adicionalmente tampoco hacemos cuestionario de salud, con lo cual esto es algo que todo a mí, el mundo. Cuando la primera vez que me lo contaste, a mí me explotó la cabeza. Porque realmente se trata de, en la póliza de decesos de los familiares de aquí, cubres a los familiares que tienes viviendo pues en tu país de origen. Le cubres los gastos de entierro y de incineración sin cuestionario de salud. Es decir, como que le haces la póliza de decesos aquí para tus familiares de allá. Claro, a mí me explotó la cabeza cuando me lo contaste por primera vez, porque me parece un producto súper innovador, sobre todo para el colectivo, porque esto es para Latinoamérica, ¿verdad? Para Latinoamérica, de momento Correcto. Son 19 países incorporados dentro del convenio. Para los 19 países vale. Entonces, claro, que una persona aquí, con la economía de aquí que está trabajando, que es el sustento de muchos familiares allí en Latinoamérica, que además proteja a sus familiares de tener todo solucionado, y cómo vosotros sois capaces de llegar a los sitios más recónditos, porque Latinoamérica
Sí, sí, sí. Tiene muchos huecos, Sí, 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 sí. muchos rincones, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo sois capaces de dar servicio a esas personas? Es que es alucinante. Así es. Es alucinante. Este podcast se llama Vivir para proteger. Yo creo que tú eres una persona que vives para proteger. Es decir, quiero que me definas esto. ¿Qué es para ti vivir para proteger? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene? Bueno, el significado, claro, la protección y ahora viviéndolo más en el día a día, en el trabajo, porque finalmente nosotros lo que buscamos con esta póliza en general es la protección. Lo tenemos a nivel familiar, a nivel también en este caso laboral, ¿no? Porque nos dedicamos a esto, pero la importancia y la relevancia que tiene para todos el hecho bueno, de tener una, digamos, un soporte para cuando ocurra cualquier tipo de eventualidad bueno, y tener cómo responder de forma inmediata y también eficiente. Pues por mi parte, darte las gracias, sobre todo por hacer posible que cuando incluso parece que ya no hay nada que hacer, las familias puedan reencontrarse, aunque sea para decirse adiós. Y gracias por no dejar que nadie se quede sin su último abrazo. Ay, muchas gracias a ti, Raúl, por la invitación. Pues al siguiente capítulo nos vemos.